Renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 131. Pase lo que pase. Se está enfocando en la defensa. ¿No ha pasado a la ofensiva desde su primer ataque? El guardián permaneció inmóvil. Screeching probablemente es su forma de activar esa habilidad, al igual que las bestias tenían que rugir para su Wind Blast. Aparte de 2 heridas de las Dark Corrupting Spears de Mark, el boss monster no había sido dañado. Pero tampoco había infligido daño. Justo después de que termine su próximo chillido, ve al mostrador. Apunta a esa cabeza. Mark ordenó. Al segundo siguiente, una bola de fuego colosal rojiza se dirigía hacia el guardián. Chillido, Gray y el espíritu del fuego dispararon sus ataques de largo alcance en el instante en que el halcón sin ojos se quedó en silencio. El boss monster dobló su columna vertebral, esquivando por primera vez. Mark pensó que sus movimientos no eran naturales. Un cuerpo que no fue hecho para moverse. Eso es lo que parecía. Todavía no estoy seguro de qué otras habilidades tiene, o qué pueden hacer esas cabezas. El guardián permaneció de pie con la espalda encorvada. Su columna vertebral dibujada como si estuviera a punto de estallar. Su respiración irregular hizo que todo su cuerpo se balanceara hacia arriba y hacia abajo. Debería ir por un contador. Pero si nos pilla desprevenidos con alguna otra habilidad. Mark era muy consciente del poder destructivo del boss monster. Lo único que lo golpeó fue la magia de corrupción. ¿Realmente lo tomó desprevenido o no le importa la corrupción? De repente, las grandes puertas del boss room chirriaron contra el suelo. Inmediatamente, todos los ojos excepto los del guardián se dirigieron hacia esas puertas. Uf, ¿por qué están hechos para ser tan pesados? Elisa suspiró mientras daba un paso dentro de la habitación. Al segundo siguiente, un ser hecho de llamas apareció frente a ella. Dice que sería mejor que te quedaras del otro lado. Él mismo puede decírmelo. Aparentemente, no puede. Demasiado. Elisa miró fijamente a Mark por un momento, antes de volverse hacia el guardián. No veo mucho progreso. Nos gusta tomarnos nuestro tiempo. Cierto, todavía puedes hablar con él, ¿verdad? Entonces dile que lo he decidido. ¿Decidido, qué? Me voy de aquí. Elisa agarró el lazo en su espalda. No importa qué. Mark rió y abrió su mano izquierda. Luz, prepárate. Elisa colocó su mano derecha en la cuerda del arco. Ella respiró hondo. Al segundo siguiente, el espíritu del fuego se vio obligado a desaparecer y reaparecer a una buena distancia. Todo el viento a su alrededor fue absorbido. Se condensó en una pequeña y violenta tormenta. Y la tormenta se convirtió en flecha. Elisa tiró de la cuerda del arco con todas sus fuerzas mientras apuntaba. Somos iguales, podrías haber estado en mi lugar. Sus ojos estaban fijos en los ojos llorosos del guardián. ¿Y si lo fueras? ¿En el fondo? Soltó la flecha y esta voló con tremenda velocidad y precisión. Me hubiera gustado que lo hicieras afuera. Al mismo tiempo, Mark había lanzado su Dark Corrupting Spear. Una vez que la flecha estuvo a un puñado de metros del cuerpo del guardián, este se congeló. Atravesar, ambos golpean. Aparentemente, no puedes hablar aquí, así que lo haré rápido. Antes de que Mark se diera cuenta, Elisa estaba de pie a su lado, empuñando 2 dagas élficas desgastadas por el tiempo. Ella es ciega. Es una corazonada, pero estoy bastante seguro. Gritos desgarradores que sacudieron todo el boss room resonaron. Con tu nivel de dominio de la magia del viento, no podrías haberlo notado. Ella usa el viento a su alrededor para leer su entorno. Esa es una habilidad muy buena. O mi flecha fue demasiado rápida para que ella leyera las fluctuaciones del viento, o la magia del viento la confunde y estropea su lectura. ¿Entendido? A sentir, la mirada de Elisa se volvió hacia el guardián. Su flecha había dejado un agujero en su estómago, fallando su cabeza llorosa por 1 centímetro. TSK. Supongo que me volví inseguro en el último segundo. Ella pensó para sí misma. La lanza de corrupción oscura de Mark había dejado una profunda herida en la espalda del guardián. TSK. A pesar de su alta fuerza y el uso de la habilidad Berserker SS, el ataque de Elisa había resultado más efectivo. Si me acerco lo suficiente, podré luchar contra ella por el control del viento. Incluso si solo logro perturbar sus lecturas, eso debería ser suficiente, ¿verdad? ¿Así que no quieres lastimarlo más? Una pregunta que no pudo ser escuchada. Asentir, bien. Vamos a hacerlo entonces. Justo cuando Mark estaba a punto de dar un paso adelante, no, él la miró fijamente. No metas a Krista en esto. No iba a hacerlo.
Elisa no pudo oír o, como antes, leer la respuesta. Pero tal vez la expresión en el rostro del monstruo fue suficiente. The Guardian, a pesar de las 4 heridas profundas en su cuerpo, no se movía. Estaba mirando en la dirección de cualquiera de sus enemigos, lo que parecía probar aún más la corazonada de Elisa. Dile al espíritu que haga uno bueno. Mark dio la orden, y una cantidad increíblemente alta de maná se condensó frente a las palmas de las manos del espíritu del fuego. No me culpen si todos se queman. Él susurró. Auge, chillido, Elisa se rió entre dientes nerviosamente ante la vista frente a ella. Nada mal. Comentó ante sus pies sigilosamente y rápidamente acortó la distancia. Mark lo siguió tan rápido como pudo sin utilizar todo el potencial de su habilidad berserker. A pesar de protegerse de la explosión, ese calor debe haber puesto al viento en total desorden, pensó Elisa mientras corría. Las alas parecidas a brazos del guardián se movieron frenéticamente. ¿Está comenzando a conservar su maná? Se preguntó Marcos. Una vez que Elisa se paró a unos 6 metros del boss monster, levantó su brazo derecho hacia él. Con un tirón, el guardián se volvió en la dirección opuesta a donde ella estaba y movió poderosamente su brazo. Al segundo siguiente, hizo lo mismo hacia su izquierda. El siguiente segundo, a su derecha. Al segundo siguiente, no se movió. Al segundo siguiente, el puño cerrado de Mark, envuelto en el aura púrpura del berserker, golpeó su espalda con gran fuerza. 1, 2, 3. Columpio hacia atrás, pesado. A pesar de golpear con todas mis fuerzas, Mark se las había arreglado para dar 3 golpes antes de que el backswing del guardián lo obligara a dar un paso atrás. No podía moverlo. No temía el combate cuerpo a cuerpo. Lo único de lo que fue cauteloso fue de la barrera de viento en expansión del halcón sin ojos. Se las había arreglado para detener todos los ataques que le lanzaban, por lo que estaba claro que ser golpeado por él dolería. Elisa respiró hondo. El viento al otro lado de la posición de Mark comenzó a moverse. Como si el viento se hubiera condensado, tomó fiebre. Ella ha estado manipulando el viento con una precisión increíblemente alta para darle al guardián la ilusión de que los atacantes atraviesan ese viento y se acercan. ¿Me estás diciendo que puede hacer más que eso? Elisa sonrió, a pesar de la gota de sudor que bajaba por su rostro y el dolor de cabeza que poco a poco se hacía más fuerte. Un ser hecho de viento. Eso es lo que parecía. Elisa lentamente se alejó del guardián. No puedo moverme mucho, al hacer esto. Mark permaneció inmóvil mientras ella retrocedía. Si solo puedo conseguir un golpe perfecto, ¿dónde podría? Se activa tu habilidad Berserker SSS. Tu estadística de resistencia aumenta temporalmente en un 60%. Tu estadística de agilidad aumenta temporalmente en un 30%. Tu estadística de fuerza aumenta temporalmente en un 20%. Efecto adicional. Tus estadísticas de fuerza y agilidad aumentarán aún más proporcionalmente a la cantidad de daño incurrido. Elisa dejó de moverse. Y en el momento perfecto, tanto Mark como el ser de viento dieron un paso adelante. Sintiendo 2 ataques acercándose a la vez, el halcón sin ojos levantó su pico hacia el techo. Pero justo cuando estaba a punto de dejar escapar su chillido ensordecedor, los ataques desaparecieron de repente. 2 más se acercaron antes de desaparecer. Desorientado, el guardián tropezó. Dio vueltas y vueltas, balanceando sus brazos ante los numerosos ataques que sentía acercarse. Al segundo siguiente, el monstruo boss finalmente sintió que un enemigo ingresaba al área en la que el viento estaba bajo su control total. Un enemigo que movía el viento a su alrededor de forma natural. El guardián inmediatamente se giró hacia él mientras extendía sus alas. Ráfaga de viento, auge, otra parte de la habitación se convirtió en ruinas. El enemigo se había convertido en nada. Pero mientras el viento alrededor del guardián aún no se había calmado debido a su propio ataque, algo había tocado repentinamente una de sus cabezas. Una cabeza que no se debe tocar. Congelar, fluctuaciones, variaciones, movimientos. El viento era demasiado inestable para leer. Elisa miraba. Sus rodillas en el suelo. Su rostro cubierto de sudor. Controlar el viento de la forma en que lo había hecho no fue poca cosa, especialmente si se tiene en cuenta la corrupción que le impedía utilizar todas sus habilidades. Pero tomar el control del viento, que ya ha estado bajo el control de un ser durante mucho tiempo, es una hazaña que mostró una maestría tan increíble, una afinidad mágica tan increíblemente alta que la mayoría nunca podría replicarla. Una hazaña que, desafortunadamente, todos dentro de Boss Ron carecían del conocimiento para apreciar.
El monstruo había congelado tanto el halcón sin ojos como el ala de ese lado también. El cuerpo del monstruo giró en el aire. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad golpe de cola devastadora está evolucionando, tu habilidad golpe de cola devastador B ha evolucionado a la habilidad golpe de cola destructivo A. La habilidad Berserker SSS que aumenta la agilidad en un 30% y la fuerza en un 20%. Una poderosa parte del cuerpo hecha de múltiples wyverns inferiores. Una habilidad pasiva que aumenta el daño infligido por los ataques de cola en un 300%. Par suficiente para maximizar tanto la velocidad como la fuerza. Y un objetivo congelado, propenso a romperse. A por ello. Un destructive tail flick que fue más allá de destrozar a su objetivo. Incluso obligó al viento alrededor del punto de impacto a huir. Yo también ! Mark aterrizó a 4 patas, mientras que el guardián, ahora con una cabeza corta, se quedó tropezando. Lo conseguiré pase lo que pase. Ark. Mark podía sentir la piel de gallina cuando el guardián gritaba y lloraba. El halcón sin ojos que lo había protegido de muchos ataques ya no estaba. La cabeza aplastada y decapitada rodó por el suelo, a varios pies de distancia del monstruo jefe. Finalmente. La salida. El exterior. Todo un mundo nuevo. Después de quién sabe cuánto tiempo. Después de quién sabe cuántas peleas. Después de tantos cortes, heridas y lesiones sufridas. Después de tanto dolor. El resultado de todo su sufrimiento, finalmente estaba a su alcance. Mark quería pensar. Para recordar. Pero ahora no era el momento. A pesar de perder una de sus cabezas, el guardián seguía en pie. Y a juzgar por la presión que exudaba, permanecería en pie un poco más. Ahora no era el momento de recordar. Los pies de Mark tocaron el suelo. Ahora era el momento de derribar el último muro que se interponía entre él y el mundo. Sin preocuparse por los gritos del guardián, Mark extendió sus garras. Se dibujaron laceraciones sobre laceraciones en la espalda del boss monster. Este último tropezó cuando se dio la vuelta, su brazo derecho aún congelado. Guy saltó después de cerrar la distancia. Ráfaga de viento, con un bam, el ataque golpeó el costado del boss monster. No fue lo suficientemente poderoso como para infligir ningún daño visible, pero más que suficiente para hacer que el guardián perdiera el equilibrio. Y mientras caía, Mark se lanzó hacia adelante, como si fuera a acostarse sobre el cuerpo de su enemigo. La espalda del boss monster golpeó el suelo y las garras de Mark se acercaron a su cuello. De repente, el guardián abrió la boca de par en par. Sin sonido, sin chillido, sin grito. Pero solo le tomó una fracción de segundo a Mark darse cuenta de lo que significaba la sensación que se había apoderado de su cuerpo. No tuvo tiempo de pensar. Berserker SSS. Con la velocidad que su mente no pudo seguir, las manos de Mark instintivamente reposaron sobre el pecho del guardián. Usando su impulso y el cuerpo del boss monster como una repisa, arrojó su cuerpo hacia adelante en una voltereta frontal. La mirada de Mark no abandonó la boca del guardián. No pudo, no después de que eso se materializó frente a su boca. El ataque lo había fallado. Pero no por mucho. El ancho de un cabello. La distancia que Mark adoraba y detestaba a la vez. Adorado cuando tenía el control, y detestado cuando levantó la mirada al techo. Una gigantesca esfera oscura cubría una gran parte de ese techo. La esfera comenzó a encogerse de repente en tamaño. Solo tomó un segundo para que desapareciera en el aire. Como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fue un gran cráter. La pierna de Mark tembló. El mismo tipo mágico que había usado Calamity of Minos, en el 8º piso. Después de experimentar todo lo que la mazmorra podía ofrecer, Mark entendió. Magia oscura. Solo lo había visto un puñado de veces, pero lo había probado 2 veces. Magia oscura. No reduce las cosas a cenizas. No daña las cosas hasta que se convierten en polvo. No. Cuando es golpeado por él, no sigue ninguna sensación de dolor. Ni siquiera al perder una mano. No. No hay necesidad de infligir dolor o agonía. Dark Magic es mucho más simple que eso. Y Mark entendió. Con su instinto, lo entendió. Magia oscura simple e injustamente, joder. Gritó Elisa. Magia oscura. Recuerdos. Malos recuerdos. Mark dio una orden, con las manos todavía en el suelo. El espíritu del fuego extendió sus palmas hacia el guardián caído y Gray abrió la boca de par en par. Elisa juntó las manos, conjurando un tifón esférico, violento e inestable que apenas podía controlar.
Ojo de la tormenta, sol abrasador y llama del caos, ráfaga de viento, los tres ataques fueron disparados a la vez. Y una vez que cubrieron aproximadamente la mitad de la distancia, los puntos de maná de Mark se consumieron a un ritmo increíblemente alto. Manipulación de la tierra, dado que el suelo estaba hecho de piedra y no de tierra, el consumo de maná se disparó. Manipular un suelo de piedra, y no de tierra, era algo que había probado previamente. Las piedras que rodeaban al guardián se rompieron y volvieron a ensamblar a un ritmo increíblemente alto. Esto también aumentó la cantidad de maná consumido. Atrapados bajo una cúpula hecha de una gruesa capa de piedra, estaban el guardián y los tres ataques mágicos. Elisa y Gray habían comenzado a huir de la posición del guardián tan pronto como dispararon sus ataques. Mark permaneció en el mismo lugar, aumentando el número de capas alrededor del boss monster y su grosor. Los ataques chocaron con el cuerpo del guardián, y Elisa atrapó a Mark por el rabillo del ojo. Como si estuviera en trance, continuó usando su habilidad manipulación de la tierra. Ella levantó una mano en su dirección. Sin que él lo supiera, una capa de viento protector había sido lanzada alrededor de su cuerpo. Va a explotar en cualquier segundo ahora, cualquier segundo ahora. Sus puntos de maná seguían bajando y bajando, hasta que, tu subalterno felino iluminado por la luna te está mirando. Como si se hubiera despertado de repente, Mark sacudió la cabeza, se puso de pie y dio un paso alejándose de él, se produjo una explosión como ninguna dentro de Boss Room había presenciado. La cúpula de piedra, a pesar de sus numerosas capas, pudo contenerlo. Y el espíritu del fuego parecía complacido. Parece que podríamos ser una pareja hecha en el cielo después de todo, susurró, antes de que la onda expansiva obligara a sus llamas a desvanecerse. Aruk. ¿Qué es? Mark abrió los ojos. Mareado y confundido, miró a su alrededor. Dolor en todo su cuerpo. La sala del jefe. Su ritmo cardíaco se disparó. Suspiró, afortunadamente, notó que el humo dentro de Boss Room aún no se había asentado. Su espalda estaba contra la pared. Y me dolió, su columna había sido severamente dañada. ¿Qué pasó? ¿No puedo ver a través? Kek, no me lo digas. Kek, una risa delirante resonó desde el centro de la sala del jefe. El vigor es tan necesario para resistir tal ataque de frente, Mark ni siquiera quería pensar en eso. Reconstrucción corporal avanzada, con esto, alrededor de 2/3 de mi maná se han ido. Permaneció inmóvil y en silencio, dejando que sus puntos de maná se recuperaran en silencio. Aparte de la risa del guardián, no se podía escuchar ningún sonido. Nada se movió. Mark asumió que el espíritu del fuego y Elisa habían decidido actuar de la misma manera que él. ¿Gray, sigue vivo? El sistema respondió. Afirmativo. Bien. Entonces ahora mismo es... // los ojos de Mark se abrieron de inmediato. Algo había sido cortado. No podía decir qué era. O quién era. Montones de sangre cayeron en cascada al suelo. Solo podía escucharlo, pero no tenía dudas en su mente de que era el sonido de la sangre que se derramaba. Elisa. Mark quería llamarla a través del denso humo. Abrió la boca, solo para volver a cerrarla un segundo después. Mark se quedó mirando la nube de humo frente a él. Era más grueso en el centro de la sala del jefe. El espacio a su alrededor era apenas visible. ¿Kek, sigue viva? Era ella solo. No tenía idea de cuál era la respuesta, e hizo todo lo posible por no pensar en ello. Ahora que lo pienso, Krista es la única capaz de enviar mensajes desde el collar subalterno. Estoy seguro de que Levi estaría furioso, podría hacer lo mismo. Tu título devorador te está mirando. Tu título monstruo en evolución te está mirando. Sí. Sí. Solo tomando un descanso. Pasos a su derecha. Mark se volvió tan rápido que el mareo podría haber regresado. Lo que encontró caminando junto a la pared de Boss Room fue, SHH, con un dedo tapándose la boca, Elisa se acercó. A pesar de la situación en la que se encontraban, una sonrisa descarada estaba en su rostro. Mark recordó a Krista por alguna razón. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a su seguidora para que se acercara. Gray caminó, con una expresión distante en su rostro. Una palabra que no había venido a la mente de Mark durante mucho, mucho tiempo. Un montón de tontos. Estoy rodeado de... Podría haberse reído, era una risa constante, no allí. Un recordatorio de que The Guardian estaba a solo un par de docenas de metros de distancia. Elisa se agachó a su lado. Su dedo índice débilmente brillante se movió en el aire. Ahora que...
Las palabras, de alguna manera escritas con viento, se disiparon unos segundos después de haber sido escritas. Mark levantó la mano izquierda. Una pequeña llama bailaba en la punta de su dedo índice. Debería estar medio muerto ahora, pensé que en el instante en que la vi, ¿aún te refieres a esa cosa como ella? Elisa negó con la cabeza. Necesito recuperar algo de mana, mismo. Los dos se giraron hacia la espesa nube de humo. El dedo índice de Elisa se movió frente a ella. Su habilidad para leer el viento debería haber disminuido considerablemente, eso fue magia oscura, ¿verdad? ¿Es eso lo que te hizo cambiar de opinión? Elisa se quedó mirando el humo un rato. Cambié de opinión en el instante en que entré en esta habitación, no podemos quedarnos cerca, ¿por qué no? Aumenta las posibilidades de que nos eliminen. Verdadero, este es mi lugar, así que muévete. Elisa quería reírse. No lo hizo, pero su sonrisa lo hizo evidente. ¿Qué pasa si dispara al azar y te golpea? Entonces moriré, probablemente. No puedo tener eso. Mark se volvió hacia ella. Miraba al frente, al humo. ¿Qué? Mark abrió la boca. ¿Qué? Las continuas risitas del guardián se hicieron más fuertes. Mucho más fuerte, antes de convertirse en un grito horrendo. ¿Qué? Presión, tanto Mark como Elisa sintieron que un escalofrío les recorría la columna vertebral. El grito del guardián había desgarrado el humo a su alrededor. El sonido de algo siendo cortado. El sonido de la sangre siendo derramada. Todo tenía sentido ahora que el humo se había disipado. Mark y Elisa pudieron ver lo que había sucedido. Y ambos hubieran preferido no saber. ¿Qué? El guardián se rió. Su cuerpo estaba cubierto por marcas de quemaduras y heridas. Había perdido su brazo derecho. El pelo de su cabeza se había quemado. Sus plumas también habían desaparecido, reducidas a cenizas. Pero eso no habría sido suficiente para sorprenderlos en lo más mínimo. Lo anterior, lo habían esperado. ¿Qué? El guardián deambuló, su brazo izquierdo extendido frente a él. Y en su mano izquierda, Bleud, el guardián se giró en la dirección de donde provenía el sonido. Dio unos pasos más cerca. Al segundo siguiente, 2 rayos de energía oscura fueron disparados hacia ese lugar. Y en un instante, se formó un cráter entre la pared y el suelo. A una docena de metros de ese lugar, estaban Mark, Gray y Elisa. Esta última apenas podía evitar vomitar. ¿Así que ahora usa sonido? Se preguntó Marcos. Bajó su cuerpo y agarró un pequeño pedazo de escombros. En el otro lado de la habitación, ruido sordo, el guardián se volvió inmediatamente en esa dirección, y 2 rayos de energía oscura lo siguieron. Si es sonido lo que usa, todo dependerá de qué tan agudo sea su oído. Mark miró fijamente la espalda chamuscada del monstruo boss a medida que se alejaba más y más. A pesar de la sensación de malestar que le produjo la aparición del guardián, Elisa también miró fijamente. En su mano izquierda, estaba la cabeza cortada que solía sobresalir de su estómago. La última cabeza que quedó unida a su cuerpo. Eso es lo que realmente la enfermaba. La sonrisa en esa cabeza quemada. Como si estuviera contento de haber sido golpeado y herido. Como si esa cabeza adorara el dolor. Como si estuviera contento de que sus mejillas y labios ya no fueran las únicas partes quemadas. Sin saber qué hacer, miraron al guardián. El asco rápidamente los llenó a ambos. Un monstruo antinatural. Un monstruo como ningún otro. Un monstruo hecho de las partes del cuerpo cercenadas de otros. Un ser con el que se juega y se experimenta. Un ser traído aquí y hecho sufrir sin cesar. Una hermosa arpía que la magia de corrupción había convertido en una abominación. Un monstruo al que le habían cosido partes del cuerpo que no le pertenecían. De forma artificial y antinatural. Asco. Matar, sus ojos se abrieron y Mark reactivó su habilidad Berserker SS. Concéntrate. Matar, gritó el guardián. Elisa no pudo evitar llevarse una mano al estómago. A esas manchas oscuras que ella detestaba. Los dos miraban y escuchaban, como en trance. Mátenlos, a todos, mátenlos, a todos. El guardián rugió. Matarlos a todos, la sala del jefe a su alrededor pareció desaparecer por un momento. Por un lado, fue la corrupción. Para el otro era, matarlos a todos, ambos miraron al guardián. Y ambos sintieron, algo. Igual que nosotros, ninguno de los dos lo creía, pero el estado actual del guardián se parecía a algo. Matarlos a todos, o más bien, algo dentro de ellos se parece al guardián. Una parte de ellos.
Una parte que escapa al control de Mark cada vez que sus títulos se vuelven locos. Una parte que expresa constantemente su descontento y a Elisa. Matarlos a todos. El guardián gritó mientras balanceaba la cabeza en su mano. Su propia cabeza. Mirando el arpa, se dieron cuenta dolorosamente, se activa la habilidad Berserker SSS. De lo fea que era realmente esa parte de ellos. Y Mark no podía soportar que le mostraran esa parte de él tan directamente. Tan sin rodeos. Sus pies tocaron el suelo. Su título devorador sonríe. De guardián, ahora obligado a depender principalmente de su audición, no podía pasar por alto los fuertes y pesados pasos de Mark. Se volvió para mirar en su dirección rápidamente. Se activa la habilidad Berserker SSS. Tu estadística de resistencia aumenta temporalmente en un 60%. Tu estadística de agilidad aumenta temporalmente en un 30%. Tu estadística de fuerza aumenta temporalmente en un 20%. Efecto adicional. Tus estadísticas de fuerza y agilidad aumentarán aún más proporcionalmente a la cantidad de daño incurrido. Una terrible sonrisa se dibujó en el rostro del guardián. Matarlos a todos. Susurró antes de levantar lentamente la mano que le quedaba. Mark se acercó lo más rápido que pudo. La cabeza decapitada que sostenía el boss monster parpadeó. Al segundo siguiente, un aura oscura emanó de sus ojos llorosos. Esos ojos llorosos, habían sido maldecidos. Durante mucho tiempo, se vieron obligados a soportar esa maldición. Y ahora, había llegado el momento de las represalias. Los ojos malditos se encargaron de dar a conocer su maldición y compartirla con todo lo que pudieran encontrar. Pero antes de que pudieran, algo apareció de repente entre la marca y el guardián. Perdón, pero, magia oscura. Su polo opuesto y su mayor debilidad o contraataque es, como era de esperar, Light Magic. No puedo, desafortunadamente, el tipo de magia que más se parece a la magia de luz es la magia sagrada. Un hecho desafortunado que podría explicar por qué nadie dentro de Boss Ron podría usar cualquiera de los tipos mágicos. La magia sagrada no es un tipo de magia que puedan usar los monstruos. Por lo tanto, esperar que los monstruos usen magia de luz sería extremadamente irrazonable, si no absurdo o tonto. Aún así, no todo estaba perdido. Lo que se había impuesto entre Mark y los odiosos ojos oscuros del guardián no era ni luz ni magia sagrada. Sin embargo, fue la siguiente mejor cosa. No era magia de luz. De todos modos, produjo luz. El tipo de magia que brilla más después de Light Magic. Deja que la muerte se lo lleve ahora mismo. Los dedos de su mano derecha tocaron los de su izquierda. Las palmas de sus manos estaban conectadas. La esfera de llamas entre las palmas del espíritu del fuego se había condensado hasta el límite absoluto. Mark reaccionó instintivamente bajando el cuerpo y acelerando el paso. Los dedos del espíritu del fuego se movieron muy levemente. Distancia entre esos dedos. Un espacio estrecho. Una ruta de escape estrecha, para tomar toda la energía contenida. Toma esto, feo de mierda. ¿Un rayo de energía? ¿Algún tipo de rayo láser? El ataque aún no tenía nombre. Ni siquiera estaba claro qué era exactamente el ataque. Y nadie dentro de la sala del jefe ni siquiera se tomó un segundo para pensar en eso. El aura frente a los terribles ojos se convirtió en pequeñas esferas de energía a 1 centímetro de distancia de esos ojos. Rayos oscuros con una velocidad disparatada y absurda. Los rayos oscuros y el rayo del espíritu del fuego chocaron. Después de disparar su ataque, una ligera sorpresa, alegría y orgullo se apoderaron momentáneamente del espíritu del fuego. La velocidad con la que se movían sus llamas condensadas era asombrosa. El espíritu del fuego lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, no pudo evitar sonreír nerviosamente. Su ataque había sido disparado primero. No se podía negar ese hecho. Pero a pesar de que había disparado primero, la colisión entre los ataques solo había tenido lugar después de que los rayos oscuros hubieran cruzado aproximadamente las 3/5 partes de la distancia que separaba a los dos casters. En ese momento, Mark todavía estaba detrás del espíritu del fuego. A diferencia de la mayoría, si no todas, las colisiones entre dos habilidades mágicas diferentes que, tanto Mark como el espíritu del fuego, habían presenciado alguna vez, no hubo explosión. Ni una onza de fuerza generada por ambos ataques al entrar en contacto. Sin onda expansiva, sin estallido de energía. No se infligió ni una pizca de daño en el área que rodea el punto de impacto. No hubo una gran oleada de luz o sonido. Ni una chispa, ni una grieta. Ni siquiera un boom débil y tenue. Eso era mucho pedir. Demasiado.
La reacción fue completamente diferente a la generada por la colisión entre el espíritu del fuego y los ataques mágicos de Elisa. Una colisión silenciosa. Tranquilo. Callado. El ruido y la energía que las llamas del espíritu del fuego desesperadamente querían que el mundo sintiera a través de los diferentes sentidos había sido reprimido. Sometido. Probado. Y el espíritu del fuego odiaba eso con todo su corazón. Una sensación de disgusto lo llenó, mientras la distancia entre los rayos oscuros convergentes y él mismo comenzó a reducirse lentamente. Él, al igual que Mark, había llegado a comprender la magia oscura con su intuición. El ataque del guardián no tuvo más energía. No dominó su ataque. No. Esa no era la razón por la que su fuego estaba perdiendo frente a esa, aparentemente, oscuridad infinita. Dark Magic simplemente, e injustamente, hizo que las cosas desaparecieran. No se necesitó ni fue necesaria ninguna fuerza, esfuerzo o violencia. Una vez cubierto por esa oscuridad, una vez dentro de esa oscuridad, una vez englobado por ella, cualquier cosa y todo desaparecería. Al menos, ese era el entendimiento del espíritu del fuego. Era completamente posible que su comprensión estuviera equivocada, ya sea total o parcialmente. Pero, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría estar equivocado? Sus llamas no estaban siendo dominadas. No estaban siendo extinguidos. Era más como, se estaban disolviendo. Desvanecimiento. El espíritu podía decirlo, porque él fue quien dio a luz esas llamas. Sus llamas estaban siendo hechas para desintegrarse. El espíritu podía decirlo, porque una vez estuvo con esas llamas. Él era un espíritu de fuego. Él era sus llamas, y ellas eran él. La distancia entre él y esos rayos oscuros se redujo y se redujo. Justo enfrente del espíritu del fuego, sus llamas estaban siendo robadas. No. Más precisamente, tal vez me equivoqué, pensó el espíritu del fuego para sí mismo. Dejó escapar una risa débil. Los rayos estaban a centímetros de distancia. El espíritu del fuego había comprado todo el tiempo que podía. Y no estaba dispuesto a dejar que lo robaran. No estaba dispuesto a dejarse tragar por esa oscuridad infinita. No estaba dispuesto a dejarse devorar por él. Darkness, ¿podría ser la más codiciosa después de todo? Antes de que esos rayos pudieran alcanzarlo, el espíritu del fuego desapareció. Por un momento, se acordó de Mark. Cuando el espíritu del fuego desapareció, Mark estaba a una docena de metros del guardián. Mientras que la colisión entre ambos ataques fue silenciosa, la del espíritu del fuego, en sí misma, no lo fue. Junto con Mark, de habilidad pasiva clasificada paso sin peso de, las llamas ruidosas del espíritu habían logrado hacer que el guardián perdiera el rastro de los movimientos del primero. Decenas de segundos antes, Elisa se paró junto a la pared, mientras el monstruo corría. Lo vio alejarse más. Su cuerpo, temblando. Sus ojos, distantes. El odio y el horror de la magia oscura. El disgusto que emana de la apariencia grotesca del guardián. Lástima por la arpía que alguna vez fue la guardiana. El monstruo corría hacia el monstruo boss. Esperanza. El monstruo estaba corriendo. El monstruo que podía usar libremente la magia de corrupción. Peor que eso. El monstruo que había hecho de la corrupción parte de su cuerpo. Peor que eso. Una parte funcional de su cuerpo. Una parte práctica. Uno útil. Miedo. Elisa se llevó una mano al estómago. No. Un dolor de cabeza. Mareo. De repente se sintió extremadamente mareada. ¿Ahora? Se llevó la otra mano a la frente antes de bajar la mirada. Agarrándose la cabeza con fuerza, Elisa apretó los dientes. Ahora no es el momento. Esperanza y miedo, juntos. La corrupción que se había mantenido oculta durante un tiempo ahora regresó. Había abierto bastante el apetito. Esperanza y miedo, juntos como uno. Una comida demasiado tentadora para ignorarla. Esperanza y miedo, mezclados y unidos en un solo ser. Una vez monstruo, eso excitó a ambos. El espíritu del fuego disparó su ataque, y Elisa tembló ante el repentino sonido. Ella levantó la mirada. De los ojos llorosos, se proyectaron rayos oscuros. Algo estaba a punto de suceder frente a ella. Un terrible encuentro. Una pelea terrible. Un duelo espeluznante. Magia de corrupción vs magia oscura. Tipos de magia relacionados. Dos tipos de magia que eran temidos. Y por una buena razón. Tipos mágicos relacionados que le habían causado una cantidad infinita de dolor. Dos tipos de magia, manejados por dos monstruos. Dos monstruos.
Dos monstruos, la luz en los ojos de Elisa pareció apagarse. Oscura, corrupción, terrible, muerte. Su mano izquierda se movió lentamente lejos de su estómago y hacia su espalda. Perezosamente, sus delgados dedos se envolvieron alrededor del lazo que descansaba alrededor de su hombro. Inaceptable, profano, asqueroso. Aturdido. O mejor dicho, medio dormida, parecía. Elisa trajo su arco frente a ella. La mano que agarraba su cabeza luchó un poco, pero terminó soltándose. ¿Dos monstruos? Una mano alrededor de la cuerda del arco, la otra alrededor de la empuñadura del arco. ¿Corrompido? El viento a su alrededor comenzó a moverse violentamente. Elisa esbozó una sonrisa terrible. Wind Magic no estaba, de ninguna manera, ni remotamente cerca de Dark Magic. De hecho, era uno de los tipos mágicos más difíciles de corromper. Tal vez por eso le resultaba tan difícil usarlo. Cada vez que manipulaba el viento, la corrupción reaccionaría y seguiría un dolor intenso. Pero ahora, no dolía. Mientras formaba una poderosa flecha de viento, quizás incluso más poderosa que la anterior, no dolía. La única vez que realmente podía utilizar su magia de viento era cuando escuchaba. Al obedecer a la corrupción que había infectado su cuerpo. 2. En algún momento, la visión de Elisa había cambiado. Lo que yacía frente a ella había sido alterado. ¿Monstruos? Indistinguibles entre sí, dos monstruos. Sus cuerpos estaban oscuros. No. Los monstruos casi parecían sombras. Elisa, medio despierta, descubrió que esto tenía sentido. Los dos eran monstruos terribles y grotescos. Tan monstruosas, que el mismo mundo las había considerado calamidades indignas de ser vistas por otros. El mundo mismo, había cubierto sus cuerpos en la oscuridad. Por todos los cuerpos de esos monstruos, 2 docenas de ojos surgieron de la oscuridad. Pupilas con hendiduras horizontales. Iris amarillo. Las pupilas vagaron al azar, pero fue suficiente para hacer temblar la mano de Elisa. ¿Los demonios? De repente, cada uno de esos ojos se dirigió a ella. Ah. Ella rápidamente dio un paso atrás. Su espalda golpeó la pared. A pesar del miedo y la agitación, Elisa apretó los dientes. A pesar de las apariencias de pesadilla de los monstruos, apretó su arco con más fuerza. Ahora no era el momento de vacilar. Un gran mal estaba parado frente a ella. Un gran mal que no podía ser ignorado ni perdonado. Un mal que necesitaba ser castigado. No. Un mal que necesitaba ser extinguido. Un mal que necesitaba perecer. Ella tuvo que matarlo. Era lo que había que hacer. Después de todo, incluso el mundo mismo había rechazado ese mal. Vacilar ahora sería lo mismo que interponerse en el camino del mundo. Elisa cerró un ojo. Con gran determinación y coraje, levantó levemente su arco. Ella inclinó la cabeza. Y apuntó. 2 males. Uno estaba inmóvil. El otro fue relativamente rápido. ¿Cuál ejecutar primero? La punta de la flecha de Elisa no se movió mucho. De un lado al otro. Menos de 1 centímetro. Esa era la distancia que tenía que cruzar el extremo de la punta de su flecha. 1 centímetro fue todo lo que necesitó su punta de flecha para cambiar de objetivo. Elisa respiró hondo. Ella calmó su mente. ¿Maldad, eso debe ser exterminado? ¿Cuál disparar? La respuesta era obvia. ¿El qué, del que estoy más convencido, que puedo golpear? Elisa había decidido su objetivo. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejarla ir. Déjalo ir, gritó la corrupción dentro de ella. Mátalo, mal, demonios, mátalos, monstruos. Y ella escuchó. Matarlos a todos. La flecha fue lanzada. Voló hacia el objetivo. Elisa sonrió ampliamente. Ella estaba complacida. Muy complacido. Por la velocidad de la flecha, por su trayectoria, por el maná que contenía. Todo era perfecto. Atravesar, el mal había sido atravesado. El mal que era menos probable que pasara por alto. El mal más cercano a su posición. Dentro de Elisa habitaba la corrupción. Comparado con las misteriosas entidades que son los títulos, la corrupción parece un asunto mucho más simple. Corrupción. Sustancia que, una vez dentro del cuerpo de un ser, corrompe sus órganos. Una bonita y simple definición circular. Una definición inútil. ¿De qué otra manera podría definirse entonces? Incluso Mark, que ha estado usando Corruption Magic durante mucho tiempo, probablemente necesite pensar un poco antes de explicar qué significa exactamente. Lo que significó para Corrupto.
En cierto modo, parecía una habilidad extraordinaria y sin sentido. Previamente, Mark pensaba en la corrupción como nada más que un tipo de veneno muy poderoso. Un veneno que, gradualmente, inhibiría varias funciones corporales. Pero después de presenciar los efectos que la magia de corrupción ha tenido en los elfos oscuros corruptos, ya no podía definirse simplemente como veneno. La corrupción casi parecía relacionada con algo que Nia le había contado brevemente a Mark. Un tipo mágico que había mencionado de pasada, solo una vez. Magia del alma. No tenía idea de lo que era, o lo que podía hacer. Sin embargo, Mark pensó que la magia de corrupción tenía algo que ver con la magia del alma. Era comprensible. La idea no era del todo falsa. Pero tampoco del todo cierto. Los dos tipos de magia estaban vinculados, pero no era necesario vincularlos. La magia de corrupción corrompe varias partes y órganos vitales del cuerpo. Los pulmones, el corazón, la sangre que fluye por todo el cuerpo y otros. Y entre esas otras partes del cuerpo, está el cerebro. Los numerosos nervios dentro del cuerpo también. Un pulmón corrupto no permite respirar. Un corazón corrupto no latirá como se supone que debe hacerlo. Un hígado corrupto no filtrará la sangre dentro del cuerpo. La sangre corrupta no fluirá a través de las venas y arterias de la forma en que se supone que debe fluir a través de ellas. Una definición que algunos en el exterior han dado a la capacidad de corromper es la capacidad de inhibir enérgica y gradualmente a los corruptos para que no operen de la forma en que se supone que deben hacerlo durante un período prolongado de tiempo. Después de un tiempo, el corrupto, ya sea un ser vivo, un órgano u otro, se rendirá a la corrupción y dejará de contraatacar. Una vez que la corrupción ya no sea resistida, los corruptos comenzarán a operar una vez más, excepto en la forma opuesta a la que operaron anteriormente. Dada esa definición, ¿cómo operaría Corrupted Nerves? O, quizás más importante, ¿cómo funcionaría un cerebro corrupto? ¿Cómo puede un cerebro operar en la dirección opuesta a la que estaba destinado? ¿Cómo lo haría? ¿Qué significaría eso? Para eso, se necesita una respuesta precisa sobre cómo opera un cerebro gado. Pero, ¿no funcionan de manera diferente los diferentes cerebros? Cada cerebro es único, argumentan algunos. Y es porque argumentan eso, que no hablarían de un cerebro corrupto. Aquellos encuentran tal denotación simplista y, francamente, simplemente incorrecta. No. Esos no se referirían a él como un cerebro corrupto. Sino más bien, como un alma corrupta. Entonces, ¿cómo operaría un alma en la dirección opuesta a la que se supone que debe hacerlo? Una pregunta interesante, cuya respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio para la mayoría. Elisa podía sentir su cuerpo cosquillear agradablemente. Si la corrupción dentro de ella fuera un título, definitivamente se habría regocijado por los eventos que se desarrollaban frente a ella. Elisa sonrió, mientras su flecha atravesaba el estómago del monstruo. ¿Con este? Ella sonrió cuando su flecha atravesó el estómago de Mark. ¿Con esto, finalmente? La flecha de viento atravesó la espalda baja de Mark. Recupera lo que he perdido. Una sonrisa frenética se había apoderado del rostro de Elisa. Ella había atacado a uno de los males sumergidos en la oscuridad por el mundo. Uno de los males abandonados por ese mundo. ¿Su objetivo? Para recuperar lo que había perdido. Lo que le habían quitado. Algo en lo que ella trató desesperadamente de no pensar. Elisa, al igual que esos males, había sido desamparada por el mundo. A partir del momento en que fue capturada, el momento en que la trajeron dentro de esta mazmorra, el mundo ya no estaba de su lado. Cuando despertó, había perdido algo. Un derecho fundamental que todos los seres sintientes se benefician de tener. Ella lo llamó, una y otra vez. Pero nunca respondió. Ni una sola vez. Ni una vez, hasta que conoció al monstruo. Una vez, cuando estaba cerca del monstruo, respondió parcialmente a su llamada. No sería una exageración decir que el estado de Elisa se había reducido al mismo nivel que el de una bestia. O mejor dicho, la de un esclavo. Finalmente, se había quitado un derecho fundamental que ofrecía el mundo. Y si el mundo ha quitado lo que previamente ha dado, lo único que se puede hacer es obedecer al mundo. Para hacer su oferta. Para matar a los abandonados por el mundo. Solo entonces el mundo devolverá lo que ha tomado. Tal vez. Si mato a aquellos sumergidos en la oscuridad, eso me convertiría en lo opuesto a ellos, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces tal vez después de eso, el sistema responda a mis llamadas como solía hacerlo. Elisa envolvió sus dedos alrededor de la cuerda del arco una vez más.
Uno más, sus ojos se abrieron repentinamente. Sus frías y oscuras pupilas recuperaron parte de su color. Confundida y sorprendida, Elisa bajó lentamente la mirada hacia su muslo derecho. Picó. Duele. Gotas de sangre caían por su pierna, y el tiburón Wolf gruñendo no parecía dispuesto a soltarla. Miró los ojos rojos del lobo. ¿Qué fui? ¿Qué hice? ¿Qué? La mirada de Elisa se movió y el tiempo pareció detenerse. Su estómago se revolvió violentamente. Sus manos temblaron y el arco golpeó el suelo. ¿Qué hice? Los males o diablos ya no eran tan. Eran Mark y el guardián. Y uno de ellos había resultado herido. Podía ver a través de la herida. El dolor, los labios de Elisa se separaron y conectaron. Rápidamente. Repetidamente. Apretó los labios y apretó los dientes. No estaba claro si esos labios simplemente estaban temblando o si tenía la intención de pronunciar palabras. Sin embargo, no podría haber sido lo último, ¿verdad? ¿Qué podría haber dicho ella? ¿Qué había que decir? Su cuerpo se sentía pesado. Sentía que podía desmayarse en cualquier momento. Sus labios se separaron. Elisa trató de tomar aire, pero se dio cuenta una fracción de segundo después. No podía respirar. Ella jadeó por aire. Pero había desaparecido de repente. El aire se había escapado, tal vez, guiado por el viento. Le dolía la garganta y le ardían los pulmones. Ella jadeó por aire. Pero no hubo ninguno. Ninguno para ella de todos modos. Los ojos de Elisa no podían apartarse de la herida en el cuerpo de Mark. La herida que ella había infligido. Una herida terrible, terrible. Él no se movía. Se puso de pie, de espaldas a ella, inmóvil. Ella temía que se derrumbara. No. Lo que realmente temía era, la corrupción dentro de ti se regocija, es lo que habría visto Elisa, si la corrupción fuera algo así como un título. Pero no fue así. A diferencia de los títulos, la corrupción no tiene conciencia ni voluntad. La corrupción no es una entidad consciente. Simplemente quiere, en pocas palabras, estropear las cosas. Cuanto peor se pone, mejor para la corrupción. Quiere estropear las cosas hasta el grado más alto posible. Elisa se quedó mirando la herida. Ella sabía que había infligido. Ella recordaba perfectamente. Todo. Hasta los detalles de última hora. Cada acción que había tomado, cada pensamiento que había cruzado por su mente, lo recordaba. Por eso Elisa no podía seguir adelante. Sus ojos no podían apartarse. Esas acciones, ella quería realizarlas. Una parte de ella quería matar al monstruo de escamas blancas. Una parte de ella se preocupaba más por eso que por dejar el calabozo. Elisa lo sabía. La corrupción no toma el control. No domina a los corruptos. No toma el control de los corruptos. Simplemente, alimenta una faceta dormida de los corruptos. Un lado dormido de los corruptos. El lado que está oculto. El bando que se pelea. El lado que se odia. El lado que queremos perder. Y de ese hecho, Elisa no podía pasar de largo. Porque a pesar del torbellino de varias emociones negativas enredadas que chocan dentro de ella. A pesar de lo horrible que se sentía Elisa, una parte de ella había conseguido lo que quería. Y así, una parte detestable de ella, estaba feliz. Elisa no podía sentir esa alegría. Después de todo, quedó enterrado bajo una avalancha de emociones negativas. No podía sentirlo, pero creía que debajo de la montaña había algo parecido a la satisfacción. Y Elisa odiaba eso, añadiendo más tamaño y peso a la avalancha. La corrupción influye en las acciones y los pensamientos. En cierto modo, había encadenado a Elisa durante un tiempo. Pero su influencia fue atrapada. Sin embargo, si la corrupción fuera una entidad consciente, ciertamente no se habría sentido tan mal por ello. La corrupción no es manipulación o control mental. Nadie puede predecir los resultados a los que conduce la corrupción. La corrupción no controla. Se rompe. ¿Y qué mejor manera de destrozar algo que mostrándole lo frágil que es en realidad? ¿Qué mejor manera de corromper algo que mostrarle lo corrompido que ya está? El tiempo dentro de Bosron casi parecía haberse detenido. Al igual que Mark, que había dejado de moverse en el instante en que le perforaron el estómago. Elisa levantó levemente la mirada hacia la parte posterior de su cabeza. Ella esperó. Con impaciencia, esperó. Expectante, esperó. Y también la corrupción. Para que el monstruo se dé la vuelta. Para que su rostro expresara el tremendo dolor que le había infligido Elisa. Por su expresión al grito de traición y traición. Para que los ojos juzgadores del monstruo cuenten una historia.
Y para que se produzca el castigo. Si la corrupción fuera una entidad consciente, no habría querido nada más que eso. Ciertamente, Elisa no habría sido capaz de manejarlo. Ella, que no podía esperar. Ella, en quien no podía confiar. Ella, que no podía creer. Ella, que tenía miedo de confiar en el monstruo, que tenía miedo de que ese monstruo la traicionara, lo había traicionado. Un monstruo. ¿Un monstruo en el que valga la pena confiar? ¿Desde cuándo existen monstruos así? No se puede confiar en los monstruos. ¿No es esa una verdad obvia conocida por todos? Pero, ¿y sí? Es un gran sí. Un sí extraordinariamente grande. Pero, ¿y si hubiera un monstruo en el que pudieras confiar? ¿Un monstruo en el que podrías creer? Incluso si no completamente. Si puedes confiar en un monstruo con, digamos, el 80% de tu todo. Eso, quizás, lo convertiría en un monstruo diferente a todos los demás. ¿Un monstruo digno de confianza? Inaudito. Imposible. Improbable. Pero, ¿qué harías si hubiera uno frente a ti? Si, parado frente a ti, fuera un monstruo diferente al resto. Un monstruo que no te atacaría. Un monstruo que no te engañaría. Un monstruo que no te asaltaría. ¿Qué querrías hacer si un monstruo así se parara frente a ti? ¿Una criatura tan rara e improbable? Lo protegerías. Te encargarías de eso. Porque es diferente a todos los demás. Porque demostró algo. Algo sobre la naturaleza de los monstruos. Algo sobre el bien y el mal. Algo sobre el mundo. La amabilidad o la simpatía de un monstruo es realmente algo digno de contemplar. Porque pinta un cuadro hermoso. Temblando y jadeando por aire, Elisa esperó a que el monstruo se diera la vuelta. Una expresión herida de traición la habría destrozado. Una expresión de odio y rabia la habría apaciguado. Ella no consiguió ninguno. La herida desapareció tan repentinamente como había aparecido y el monstruo corrió hacia adelante. Elisa apretó los dientes. Sin juicio. Sin retribución y sin castigo. El monstruo no se dio la vuelta. No solo no dio la vuelta, sino que ni siquiera se produjo ninguna penalización. A pesar de incumplir las cláusulas de su contrato, ningún mensaje del sistema sobre una penalización. A pesar de ser la que violó el contrato que tanto deseaba firmar, no hubo sanción. Elisa saldría impune, a pesar de sus acciones. Las lágrimas que se negaron a fluir nublaron su visión. Los labios de Elisa se abrieron y pudo respirar una vez más. El aire a su alrededor había regresado. Sus ojos se apartaron de ese lado del boss room. El monstruo se acercaba rápidamente mientras el guardián levantaba la mano que le quedaba. Sin duda, preparándose para disparar esos temibles rayos oscuros una vez más. Ella bajó la mirada. Su mano se movió. «¿Soy un desastre, no?» Elisa susurró, mientras ponía su mano sobre la cabeza de Grey. El Tipón Wolf gruñendo no se había movido ni un poco. Miró sus ojos rojos. El Tipón Wolf todavía estaba donde había estado momentos antes. Los colmillos de Grey todavía perforaban su muslo. Gota, Elisa acarició suavemente su pelaje, mientras más gotas de sangre bajaban por su pierna. Lo que Mark había temido en silencio durante mucho tiempo. Lo que le preocupaba. La razón por la que no la quería. Exactamente lo que temía, finalmente había sucedido. La inquietud que siempre se arrastraba. La inquietud que sentía en presencia de Krista. Y ahora, más recientemente, en presencia de Elisa. Un sentimiento que sabía que era correcto. O tal vez, una corazonada. Una premonición. Un hecho terrible. Lógico, pero también, en cierto modo, trágico. La realidad de que lo hermoso puede morder y morderá con tanta ferocidad como lo feo y aterrador puede morder y morder. Gato o leviatán. Elfo elegante o demonio depravado. Sus colmillos aún pueden alcanzarte. Y tal vez, lo harán. Un hecho que es tan obvio como triste. No podría haber sido sorprendente. Después de todo, incluso a las rosas les crecen espinas. Incluso una flor delicada no dudará en derramar la sangre. Mark había detenido su acercamiento. Miró al frente, con un agujero en el estómago. De guardián se rió. Se ha analizado la cantidad de daño incurrido. Mark permaneció inmóvil. Frente a él, las palabras flotaron. Pero no parecía que estuviera leyendo. Se ha activado el efecto adicional para tu habilidad Berserker SSS. El suelo debajo de sus pies se agrietó violentamente. Tu estadística de fuerza aumenta aún más en un 40%. Reconstrucción corporal avanzada, tu estadística de agilidad aumenta aún más en un 40%. La herida se cerró de inmediato.
Sus órganos interpretados fueron, como sugería el nombre de Skill, reconstruidos. Los ojos de Mark eran fríos y distantes, mientras se acercaba rápidamente al guardián. Una flecha lo había alcanzado. Sus temores se confirmaron. Las emociones con las que había estado luchando durante tanto tiempo. Ninguna de estas cosas importaba. ¿Por qué? Porque Mark ni siquiera estaba al tanto del paso de los eventos. Con total concentración, se había movido lo más rápido posible hacia el guardián. Cada movimiento de los ojos, cada paso, cada respiración que tomaba. Cada acción fue realizada con un enfoque absoluto y, casi, psicótico. Hasta el punto de que todo a su alrededor parecía desaparecer. Todo pareció desvanecerse. Dejándose solo a sí mismo, su cuerpo y la meta a la que se acercaba. Pero en medio de su acercamiento, algo había roto repentinamente su enfoque. Algo le había pinchado la espalda baja. ¿Un dedo? ¿Una rama de árbol? Mark no estaba seguro de qué era, pero ese empujón fue suficiente para romper su concentración y hacer que se detuviera por un momento. De hecho, una flecha de viento había atravesado su estómago. Sin embargo, Mark apenas había sentido nada. Una vaga sensación de que algo le rozaba la espalda. ¿Cómo es posible? Un mensaje que apareció en el instante en que se activó la habilidad Berserker SSS. Has desarrollado inmunidad al dolor temporalmente. El adormecimiento de sus sentidos, la desaparición del dolor y el enfoque psicótico necesario para utilizar esa habilidad. Estos, fueron suficientes para que los acontecimientos se le escaparan. Si se hubiera dado cuenta de lo que había pasado, si hubiera sabido de Elisa, él no lo había hecho. Pero no tardaría mucho en hacerlo. Mark había dejado de moverse, al igual que el guardián. Confiando en su sentido del oído, lo único que este último pudo detectar fue una flecha hecha de viento que pasaba y no la alcanzaba. Kekekek. El monstruo jefe se rió. Mark respiró hondo. Su enfoque podría haberse roto, pero simplemente necesitaba recuperarlo. Sin siquiera pensar en hacerlo, su habilidad de clasificación S reconstrucción corporal avanzada se activó. A pesar de que la herida y el daño visible desaparecieron, a pesar de que sus heridas sanaron de inmediato, el efecto adicional de la habilidad Berserker SSS no se desactivó. ¿Por qué no? Porque había que hacer una distinción importante entre reconstrucción y recuperación de HP. El primero se centra en la curación de heridas. O más bien, sobre el uso de maná para reconstruir partes del cuerpo perdidas o dañadas. Un pensamiento importante a tener en cuenta. La reconstrucción corporal avanzada es una habilidad creada para que, mientras el maná sea abundante, el usuario nunca pueda quedar incapacitado. Para que el usuario nunca pueda ser encontrado a merced de su enemigo. La habilidad puede curar todas las heridas del usuario, pero el hecho de que esas heridas hayan sanado no significa que los puntos de salud del usuario se hayan recuperado. De hecho, a pesar de que las heridas se curaron instantáneamente, se necesitó tiempo para recuperar los puntos de salud. Una habilidad increíble, que aseguró que el sangrado severo o incluso la pérdida de una extremidad no sería el final de la vida del usuario. Aseguró que a pesar de esas heridas, el usuario aún podría luchar o huir. Una habilidad increíble, con un inconveniente algo pesado. Mark se movió hacia el guardián. Su cuerpo era más rápido que nunca, más ligero que nunca y más poderoso que nunca. Mark estaba en óptimas condiciones, o eso parecía estar. El guardián no podía pasar por alto sus pesados pasos. Rápidamente movió su brazo, apuntando lo que tenía en la mano hacia Mark que se acercaba. La distancia entre los dos era solo un puñado de metros. Pero los rayos oscuros eran increíblemente rápidos. Tanto Mark como The Guardian lo sabían. Los ojos llorosos en la cabeza decapitada del boss monster parpadearon. El aura oscura que emanaba de esos ojos se convirtió en pequeñas esferas de energía oscura y griega. Ahora Mark ordenó telepáticamente. Antes de que esas esferas pudieran convertirse en mortales rayos oscuros, algo hizo su regreso. Una semilla que había sido plantada hace un tiempo. Antes de que The Guardian perdiera su primera cabeza, la semilla ya había sido plantada. Simplemente había estado escondido, esperando el momento perfecto. Y ese momento había llegado. Silenciosamente y sigilosamente, el demonio Dark Wolf conocido como Light saltó de la sombra del guardián. El monstruo de escamas blancas se hizo más rápido. Sus pasos más fuertes. Las esferas de energía oscura parecían comprimirse a los lados. Al instante siguiente, ¡fwosh!, los rayos oscuros barrieron la sala del jefe indiscriminadamente. Se dibujó un arco largo, mientras desaparecía una poción tanto de la pared como del piso. Kirya.
El guardián gritó mientras el lobo oscuro demoníaco gruñía. No había oído nada hasta ahora. No había sentido que nada se acercara, pero algo se había apoderado de él. Los colmillos de Light laceraron el único antebrazo restante del boss monster. El guardián levantó rápidamente su brazo, y el cuerpo del lobo oscuro demoníaco con él. Aún así, Light no lo soltó. Y no dejaba de gruñir. Grrrrrrr, sus gruñidos, eran todo lo que el guardián podía escuchar. Light gruñó tan fuerte como pudo con sus colmillos sosteniendo el antebrazo del guardián. Este último levantó su brazo, y el cuerpo del lobo oscuro demoníaco con él. Con un movimiento hacia abajo repentino y rápido, el guardián pretendía deshacerse de Light. En el instante en que sintió el cambio de dirección, ¿qué? La confusión del boss monster creció. Tanto los colmillos como el peso habían desaparecido de repente. También lo hicieron los gruñidos. Todo desapareció, sin hacer ruido. Al segundo siguiente, un destructive tail flip descendió sobre el antebrazo lacerado del guardián. La fuerza era genial, pero no lo suficiente como para dejar caer esa cabeza aterradora. Habiendo hecho girar su cuerpo en el aire para aumentar el torque, Mark no se dio cuenta hasta que sus pies tocaron el suelo. Pero en el instante en que lo hicieron, se dejó caer al suelo y su cuerpo giró una vez más. Un destructive tail flick aterrizó en las rodillas del guardián, levantando sus pies del suelo. La niebla oscura se convirtió de nuevo en el lobo oscuro demoníaco que ocultaba. El pesado cuerpo del boss monster cayó hacia atrás. E incluso cuando estaba en medio de su caída, Light no perdió un segundo. Sus garras y colmillos cortaron y perforaron. El guardián estaba ciego. Solo podía confiar en su sentido del oído y su debilitado control sobre el viento. Lo cual fue perfecto para Light. Asesino del punto ciego. Ve habilidad clasificada. Atacar desde el punto ciego de un enemigo infligirá un 300% más de daño. Golpear, la espalda del guardián golpeó el suelo y la masacre de Light continuó. Mientras tanto, Mark había extendido una palma hacia el antebrazo del boss monster caído. Congelar, inmediatamente, todo el brazo sobre el lugar que había mirado se congeló. Lo único que quedó fue la mano del guardián y la cabeza que sostenía. Con su palma estirada y cubierta con el aura púrpura del berserker, Mark apuntó a los escritos del monstruo jefe. Sus garras se acercaron a gran velocidad. El próximo segundo, golpear, el temido y decapitado rodó por el suelo. Las voces del guardián tenían tanta fuerza que incluso el viento se sintió intimidado y huyó de él. Light se distanció de él. Gray se acercó rápidamente. El boss monster luchó y tropezó mientras intentaba ponerse de pie. Un brazo se había perdido antes. El otro ahora estaba congelado, y la articulación de su muñeca estaba gravemente herida. Lo suficientemente herido como para no poder mover la mano o los dedos correctamente. Un sonido penetrante resonó durante una fracción de segundo. Se agregó otro agujero a través del cuerpo del guardián. Mark se puso de pie pacientemente. Solo quedaba una cabeza. Demasiados para arriesgarse. Levantó los brazos y con las palmas extendidas hacia el guardián que se tambaleaba, bola de fuego colosal, más. Llama de Ruaaya. El guardián rugió de repente. Y de repente, una barrera esférica de energía oscura apareció a su alrededor. Mark saltó inmediatamente hacia atrás. Lo mismo hicieron sus dos subordinados. Y ahora que, sus ojos vagaron, y se dio cuenta. La cabeza decapitada había quedado atrapada dentro de la barrera. Una cosa curiosa, esa cabeza que llora. Había sido cortado del cuerpo del guardián, por ese mismo guardián. ¿Qué hizo eso? ¿Seguía siendo parte de su cuerpo? ¿Sigues conectado a The Guardian? ¿O tal vez se había convertido en un ítem de alguna manera? Grieta, Grieta, no me lo digas. Crujido, sin saber muy bien por qué, Mark ordenó a sus subordinados que huyeran. Crujido, los tres huyeron de ese lado del boss room. Trago, la voz del guardián parecía llena de miedo y éxtasis. Al segundo siguiente, la barrera oscura se expandió. No tomó más de 3 segundos para que su diámetro alcanzara los 30 metros. Y tomó incluso menos tiempo para que la barrera se encogiera. Se encogió y desapareció. O eso parecía. Marcos se dio la vuelta. El espacio vacío dejado por la desaparición del halcón sin ojos había desaparecido. Lo mismo hizo el que estaba sobre su estómago. The Guardian, a pesar de no tener ojos, dirigió su rostro hacia donde solía estar su ala derecha. Los ojos de Mark se agrandaron. ¿Una ilusión? No. No pudo haber sido.
Lento pero seguro, el viento bailó y tomó la apariencia de esa ala perdida. Lo mismo sucedió en el lado izquierdo del guardián. Movió un poco esas extremidades, como para acostumbrarse a ellas. Uno con el viento, al segundo siguiente, gritos de dolor salieron de la boca del guardián, y una energía oscura, muy oscura, llenó esas alas hechas de viento. Las extremidades se volvieron lentamente negras. Lentamente, la oscuridad llenó esas extremidades. Alas de tono negro. De repente, el Boss Monster agitó esas alas. Se dispararon 100 plumas oscuras. Afortunadamente, el guardián permaneció ciego. Pero eso no importaba. Porque tan pronto como las plumas oscuras entraron en contacto con algo, auge, es lo que todos dentro de Boss Room esperaban escuchar. Pero no se emitió ningún sonido, ya que las plumas se convirtieron en esferas oscuras que crecían y se desintegraban. El guardián giró 180 grados. Su ataque había fallado esta vez. Pero no había duda de que golpearía en algún momento. Al azar, terminaría golpeando a los enemigos. Un ataque que no podía ser esquivado. Eso es lo que les pareció a todos dentro de Boss Room, incluido Guardián. Este último retiró sus alas. Y Elisa apartó la mirada. Su ritmo cardíaco se aceleró. No tenía idea de por qué había desviado la mirada. Su mirada se movió, pero podría haber sido demasiado tarde ya. Un momento, podría haberle costado la vida a Elisa. Justo cuando el guardián estaba a punto de batir sus alas, bam, 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 todos los seres dentro de Boss Room se congelaron. El segundo, boom, una explosión. Demasiado rápido. Ninguno había visto lo que había sucedido. Antes de que se dieran cuenta, Mark, Elisa, Light y Grey habían sido lanzados poderosamente contra las paredes de Boss Room. Pedazos de escombros volaron por todas partes. 2 de los gigantescos pilares dentro de Boss Room cayeron. La habitación estaba cubierta por una nube de humo, incluso más espesa que la anterior. De nuevo. Con la espalda contra la pared, Mark luchó por mantenerse consciente. Sus subalternos cojearon mientras intentaban moverse hacia su maestro. Elisa yacía inconsciente a unos pocos metros de Mark. Una herida superficial en su frente sangraba ligeramente. ¿Qué hizo ahora? TSK. Necesitaré algo de tiempo, para recuperarme. Tu habilidad Berserker SSS se está desactivando. Inmediatamente sintió una gran cantidad de presión, pero también fuerza, abandonar su cuerpo. Mark respiró hondo. Si es lo mismo que antes, entonces. Al segundo siguiente, la nube de humo se partió limpia y rápidamente en 2. Elisa se levantó lentamente del suelo. Se frotó perezosamente los ojos entreabiertos. Y lo primero que vio fue la expresión en el monstruoso rostro de Mark. Y al ver eso, Elisa no pudo evitar seguir su mirada. Partida en 2, la nube de humo hizo espacio para algo. Todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra teñida de oro. En su mano derecha descansaba una gran lanza, aparentemente hecha de múltiples cuchillas que se movían en espiral y se conectaban en la punta de la lanza. Un diseño extraño, ya que permitía que existiera espacio y aire entre las hojas y en el centro de la lanza. Detrás de su casco, fluía una larga cabellera gris. Mark y Elisa se congelaron por un momento. La nube se asentó un poco más. Al unísono, bajaron ligeramente la mirada. El cuerpo del guardián yacía aplastado e inmóvil. Al unísono, dirigieron sus miradas al mismo lugar. El lugar hacia el que Elisa se había girado antes, sin saber por qué. Un agujero grande y profundo en la pared. En verdad, parecía más un túnel. Los dos se giraron el uno hacia el otro. Mark hizo una pregunta que Elisa no pudo escuchar. Puedo sentirlo. El viento, la mano de Mark tembló. El viento, desde afuera. Estallido, el talón de la lanza golpeó el suelo, llamando inmediatamente su atención. Aún no habías terminado, joder, una voz escalofriante. Frío. Levántate, devorador. Poderoso. Una voz imponente que inspiraba respeto y miedo. Seré, un hombre con armadura negra teñida de oro. No había forma de que Mark o Elisa lo reconocieran. Ambos nunca lo habían visto. Tu prueba final. El cuerpo de Mark se congeló, mientras sus piernas temblaban. El muro final se había revelado. Y su nombre, era Zephyr. Levántate, devorador. Seré tu prueba final. El cuerpo de Mark se había congelado, al igual que su mente. Extendió una palma hacia el intruso. Hacia el nuevo guardián. Llama del caos, bola de fuego gigante, el ataque fue lanzado. Un segundo después, el intruso acorazado estaba cubierto de humo.
Milímetros. Atacar de inmediato mientras el humo aún no se ha asentado. El humo se asentó. El ataque mágico había sido bloqueado. Y para hacerlo, el intruso no necesitaba hacer nada más que extender su palma cubierta por la armadura. Tienes un punto. Tu habilidad Berserker SS se activa. El suelo debajo de los pies de Mark se agrietó mientras se movía. Manteniendo su centro de gravedad lo más bajo posible, hizo todo lo posible para aprovechar al máximo el humo restante que cubría el boss room. Pero no tienes idea de quién soy. ¿De qué lado estoy? O lo que quiero. El intruso continuó, ignorando el movimiento del monstruo. Un segundo después, las garras de Mark fueron detenidas por esa misma palma. Medio punto descontado. Cuando sus garras se acercaron al contacto con la armadura del intruso, Mark pudo sentir que disminuía su propio impulso. Quizás fue instintivo. Quizás sabía que sus garras no sobrevivirían contra esa armadura negra, si pusiera todo de su parte. Parece que quiere saltar directamente a él. Las palabras del intruso fueron interrumpidas cuando Mark de repente bajó su cuerpo al suelo, sin duda con el objetivo de levantar los pies del primero del suelo. Pero parece que el intruso estaba harto de eso. Con una simple patada en la pierna que ni siquiera utilizó todo el cuerpo del intruso, Mark salió disparado hacia el otro lado de la sala del jefe. ¡Bam! Su espalda golpeó la pared con gran fuerza. ¡Tos! Una gota de sangre cayó por la cara de Mark. El intruso dio lentos pasos hacia él. Es hora de explicar las reglas de esta prueba. Con cada paso, el sonido de su armadura golpeando el suelo resonaba. Primero, nada de subalternos. Luchas solo, como si fuera una señal. Light y Gray se colocaron entre su amo y el intruso. ¿Puedes llamarlos de vuelta a ese collar? La ceja de Mark se torció. O los haré desaparecer antes de comenzar esta prueba. Dudoso, Mark miró fijamente. Suspiro, estas son reglas establecidas por el sexto general del ejército de Gaba. No hubo reacción visible. Milímetros. Supongo que podrías conocerla mejor como Draconía. Una ligera reacción. El hecho de que Draconía y Nia se refirieran a la misma persona no era algo que le hubieran dicho a Mark. Tenía sus dudas, pero pensó que eso explicaba la situación. Llámalos de vuelta al collar. El intruso repitió. Ambos lobos habían resultado gravemente heridos. Cojeaban y no podían moverse con su agilidad habitual. Un problema debido a sus estadísticas de vigor, mucho más bajas que las de Mark. No estaban en condiciones de pelear. Además, el intruso sabía sobre el collar, lo que alivió algunas de las dudas restantes. Los dos lobos que gruñían dejaron de hacerlo y se volvieron hacia su maestro. Un segundo después, desaparecieron. Pero tan pronto como lo hicieron, alguien se hizo cargo de su posición. No voy a dejar que pelees solo. Elisa declaró, una daga élfica desgastada por el tiempo en cada una de sus manos. Sin subordinados, dije. La mirada del intruso no abandonó los ojos de Mark. No soy un subordinado. El intruso permaneció en silencio por un momento, antes de levantar su mano vacía. Se quitó el casco, revelando un rostro humano. El cabello canoso y largo amarrado era parte del casco, en el que nadie tuvo tiempo de pensar o notar. Pelo rapado, múltiples cortes por todo el rostro y pupilas verdes. Zephyr se rascó la frente. Mark no lo conocía como Zephyr, pero se referirá a él como tal, porque es su nombre. Dígale que salga, o la mataré antes de que comience esta prueba. No voy a ninguna parte. Algo se había apoderado de su codo. Ella se dio la vuelta. Por encima de su otra mano, las palabras flotaban en el aire. Palabras escritas en llamas. Salir, el hecho de que Zephyr hubiera usado la palabra desaparecer para los lobos pero matar para Elisa, fue un detalle que no se le escapó a Mark. No puedo. No voy a dejar que pelee solo. No contra alguien como él. ¿De qué tipo de prueba está hablando? ¿Cómo puedo? Confía en mí. Elisa permaneció en silencio. Saldremos en un rato. Ella se mordió el labio. No puedo, no después de lo que acabo de. El próximo segundo, rugir, apareciendo más allá de Elisa y frente al intruso, había un subalterno que no era un subalterno. Milímetros. Saca este también. Obviamente estaba asustado. Podía, al igual que Elisa, sentir un poco tanto el aura que rezumaba del cuerpo de Zephyr como el mana que contenía ese cuerpo. Aún así, no dio un paso atrás. El felino iluminado por la luna rugió. Krista. Marcos fue ignorado. Krista. Salir el ordenó. Ella no escuchó. Zephyr chasqueó la lengua e inmediatamente todo quedó en silencio. DSK. ¿Qué tipo de? Su molestia estaba llegando al límite tolerable. Estoy aquí por el devorador. El guardián está muerto.
Ustedes dos han despejado el calabozo. Felicidades. Conmoción y sorpresa. Ahora, si quieres poder salir, respirar afuera, te sugiero que salgas de esta voz Rom y esperes un rato más allá de sus puertas. Los labios de Elisa parecieron contraerse incontrolablemente. Ella no sabía qué hacer. Y ella no supo qué decir. Ella no podía dejarlo. No después de que su flecha hubiera atravesado su cuerpo. No después de traicionarlo. Ella no podría hacerlo de nuevo. Dejar, no puedo. Ella repitió. Ninguno de nosotros tiene la fuerza para vencerlo, ella apretó los dientes. Eso era cierto. No había cómo negarlo. Aún así, no lo haré, lleva a Krista contigo, ¿qué vas a? Con ojos fríos, él la miró fijamente. Me debes, y podía sentir el toque frío de las cadenas alrededor de su cuello y muñecas. Había incumplido un contrato de maná, y el contratante podía solicitar la penalización cuando lo deseara. No solo eso, sino que cuanto más se retrase la sanción, más se debe. Un concepto con el que Elisa estaba muy familiarizada. En este momento, no tenía más remedio que escucharlo. Se alejó y se dirigió hacia las puertas de Bosroom, se detuvo y se volvió hacia Krista. Venir. El felino iluminado por la luna la ignoró. Saca al gato de aquí. No voy a esperar mucho más. El felino iluminado por la luna lo ignoró. Krista. Sorprendida, inmediatamente se volvió hacia Mark. Ve con Elisa. Segundos después, Monlit Feline y Elisa salieron de Bosroom, sintiéndose algo derrotados. Bien. Ahora podemos ir a... Mark no escuchó las palabras de Zephyr. El monstruo finalmente había hablado. Las palabras finalmente habían salido de su boca. Algo que había querido hacer durante mucho tiempo. No puedo creer que me hayas hecho desperdiciarlos. Mark interrumpió de repente. ¿Eh? Zephyr estuvo confundido por un momento, pero al ver los ojos llenos de ira del monstruo, entendió. Mark apretó los dientes. No puedo creer, esas, fueron mis primeras palabras, bam, con un movimiento de palma abierto, Mark salió disparado. Con sus extremidades extendidas a los lados, el cuerpo de Mark estaba incrustado en una pared. Este no es el momento de preocuparse por los problemas de los recién nacidos. Zephyr levantó su lanza y la implantó en el suelo, en el centro de Bosroom. Ha llegado el momento de tu prueba. Al segundo siguiente, las palabras aparecieron frente a Mark. Se ha lanzado un dominio a tu alrededor. El dominio el Coliseo de Tyr había sido lanzado. Tus puntos de salud se regeneran al 100% de su capacidad. Tus puntos de resistencia se regeneran al 100% de su capacidad. Tus puntos de maná se regeneran al 100% de su capacidad. Tu habilidad para convocar a tus subordinados ha sido bloqueada. La sala del jefe se ha establecido como el territorio de duelo. ¿Eh? Al mismo tiempo, un violento tifón cubrió 2 puntos dentro de Bosroom. Las puertas y el agujero en la pared dejado por la fuga de Zephyr. Con todas las rutas de escape y entrada bloqueadas, un verdadero duelo está a punto de comenzar. Mark, cuyas heridas habían sido curadas, se levantó del suelo. La prueba es simple. Levantó los puños y escuchó pacientemente. Haz tu mejor esfuerzo para matarme. ¿Qué tipo de prueba es esa? Del tipo que te empujará hasta tus límites y más allá. Zephyr sacó su lanza del suelo. ¿Cómo me voy una vez que te he matado? Preguntó Mark, algo inocente. Zephyr caminó en silencio por un momento, antes de detenerse frente a un cadáver. No lo harás. De eso se trata la prueba. ¿Qué quieres decir? Una tarea simplemente imposible para ti. Escalarás la pared todo lo que puedas y llegarás tan alto como puedas, pero nunca la superarás. Mark saltó hacia atrás apresuradamente. Ese es el tipo de prueba que te espera. ¿Una tarea que no podré lograr? Así es. Haz tu mejor esfuerzo para matarme. Esa es tu tarea. Nia no me dijo nada sobre esto. Nia. Ah. ¿Te refieres a la general Draconia? Tenía razón en no hacerlo entonces. ¿Cómo es eso? Zephyr volvió a ponerse el casco. Confío en el juicio del general. Mark permaneció en silencio por un momento. Entonces, al final, esto es como cualquier otro encuentro con un guardián, sus ojos ardían con resolución. Solo tengo que matarte. Las risas se abrieron paso fuera del casco, a pesar de los mejores esfuerzos del usuario para reprimirlas. Así es. Purple aura comenzó a salir del cuerpo de Mark. No tienes que decírmelo 2 veces, justo cuando Mark estaba a punto de atacar, Zephyr bajó su cuerpo. Interrumpí tu pelea antes. Pensé que ya habrías terminado, pero, bueno, ese es mi error.
Se apoderó del cuerpo inmóvil del guardián. Fue entonces cuando golpeó a Mark. El guardián contra el que había estado luchando. El guardián cuyo cuerpo apenas podía mover. El guardián apenas podía dañarlo. El boss monster, que parecía tener una cantidad infinita de puntos de salud. Yacía inmóvil. Aplastada. Asesinado de un solo golpe. No. Muerto simplemente por el impacto del aterrizaje de Zephyr sobre él. Los músculos de los muslos de Mark comenzaron a temblar incontrolablemente. Ese es el tipo de monstruo que estaba frente a él. Del tipo que podría matar a un guardián sin siquiera quererlo. La mano cubierta de armadura de Zephyr agarró al monstruo jefe inmóvil. Por esa mano, todo el cuerpo del guardián fue levantado. Luz. ¿Ingrávido? Unos cuantos kilos como máximo, es lo que parecía pesar. Pero Mark sabía que ese no era el caso. Zephyr era simplemente lo suficientemente fuerte como para hacer que pareciera de esa manera. Con un movimiento rápido, el cuerpo del guardián fue arrojado hacia Mark. Los músculos sobre el cuerpo de este último se contrajeron de inmediato. Zephyr estaba usando el cuerpo del guardián como distracción. ¿Una forma de salir del campo de visión de Mark? Mark inmediatamente bajó su cuerpo para mantener sus ojos en el objetivo. Pero ese objetivo no movió un dedo. Golpear, a sus pies, el cuerpo inmóvil del guardián cayó. Comer. ¿Eh? La mirada de Mark no dejó a Zephyr. Ni siquiera por un segundo. O devorar, debería decir. Siguió mirando. Silenciosamente. Con recelo. Al segundo siguiente, Zephyr se dio la vuelta. Se alejó unos pasos, antes de tomar asiento en un enorme pedazo de escombros. Una porción que solía ser parte de los pilares caídos dentro de Boss Room. Pilares que no se habían caído durante la pelea de Mark con el guardián. No por la explosión creada por Elisa y el espíritu del fuego, y no por los poderosos ataques del guardián. Necesito que estés en tu mejor momento. De lo contrario, la prueba no tendría ningún valor. ¿Esto es una especie de broma? Se preguntó Marcos. Él nos movió. Adelante. Esperaré. Zephyr dijo mientras colocaba su lanza a su lado. Sin mover la mirada, la mano de Mark, lenta y cuidadosamente, alcanzó el cuerpo del guardián. No puedo devorarlo, debería usar mi habilidad de arquitectura devoradora. Pero entonces... Tu título monstruo en evolución te está mirando. Tu título devorador te mira. Tu título devorador se traga la habilidad arquitectura devoradora S. ¿Estás jodiendo que...? Sus títulos trabajando en su contra era lo último que Mark necesitaba. Frustración. Ansiedad. No dejó que ninguno se mostrara. Tu título monstruo en evolución te recuerda que tu brazo izquierdo tiene hambre. Sé que está lleno de corrupción o lo que sea, pero, ¿cómo se supone que debo? Tu título devorador dice que no debes preocuparte por los detalles. Sudar él. Eres cauteloso. 1. La mano izquierda de Mark alcanzó el cuerpo del guardián. Al segundo siguiente, se convirtió en una esfera de energía. Una esfera oscura de energía. Al verlo, el ritmo cardíaco de Mark se disparó. Tu título devorador se ríe a carcajadas. Su título monstruo en evolución se ríe. De mala gana, Mark se tragó la esfera oscura. Su cuerpo inmediatamente se tensó. Se produjo una gran cantidad de calor dentro de Mark. Zephyr se quedó mirando. Sus títulos, Devorador y monstruo evolutivo. Veamos de lo que son capaces. De repente, el cuerpo tembloroso del candidato se acurrucó. Solo entonces, la mirada de Mark se alejó de Zephyr. Un intenso dolor de cabeza que duró la corta duración de 5 segundos. Nada malo, las palabras de Zephyr fueron interrumpidas por el repentino movimiento de cabeza de Mark. Afortunadamente, la expresión facial del primero estaba oculta detrás de su casco, cuando se encontró con la cara monstruosa del devorador. Durante 3 segundos, oscuras lágrimas rodaron por los ojos de Mark. Eran difíciles de ver, debido a las líneas oscuras que le bajaban por los ojos y la parte superior del cuerpo. Mark abrió la boca y respiró hondo. Una niebla oscura semitransparente salió de su boca. Nunca me sentí mejor. Declaró el devorador, sus músculos temblando. Tu estadística de vigor ha aumentado considerablemente. Tu estadística de resistencia ha aumentado considerablemente. Tu estadística de fuerza ha aumentado. Tu estadística de agilidad ha aumentado. Tu estadística de maná ha aumentado considerablemente. Vigor, fuerza, agilidad, maná, resistencia. Prácticamente todos los stats que Mark tenía a su disposición, además de su sense stat.
Una estadística que no se podía esperar que aumentara después de devorar un monstruo ciego. Cada una de esas 5 estadísticas había aumentado sustancialmente. Como cabría esperar. Después de todo, las estadísticas de The Guardian eran increíblemente altas. Pero había algo más. Algo diferente. Algo que, para bien o para mal, era más alto que esos stats. La cantidad de corrupción que atraviesa el cuerpo del guardián. Bien. Zephyr agarró su lanza. Se dio la vuelta y lo clavó en el suelo. Haz tu mejor esfuerzo para matarme. Muéstrame todo lo que eres capaz de hacer. De repente, Zephyr desapareció, dejando el suelo debajo de él dañado aún más de lo que ya estaba. De repente, apareció frente a Mark. Su prueba comienza ahora. Sus ojos apenas podían seguir el movimiento de Zephyr. Visión cinética superior, Mark maldijo internamente. The Guardian había sido derrotado por Zephyr. Le habían robado 3 puntos de habilidad. Además, los mensajes habituales sobre una recompensa por devorar a un guardián no habían aparecido. Algo que ni siquiera pasó por la mente de Mark, mientras esquivaba el puño cubierto de armadura de Zephyr. Mientras tanto, fuera de Boss Room, Elisa y Krista se pararon frente a su entrada. Un muro de vientos violentos impedía el paso. Ni siquiera yo sería capaz de superar esto, susurró Elisa. Krista yacía en el suelo. Cerró los ojos y centró su oído. Él habló, realmente habló, ¿desde cuándo puede hacerlo? ¿Y por qué no lo hizo? Elisa se preguntó a sí misma mientras tomaba asiento junto a Krista. Se preguntó eso, aunque había otra pregunta diferente que la perturbaba. Una pregunta que no quería hacer. Una respuesta que no quería recibir.